Bienvenidos a este pequeño video donde vamos a abordar la realización de un proyecto de intervención mediante el modelo por competencias. Este está relacionado con la asignatura Educación basada en competencias de la maestría en educación. Presenta Francisco Jesús Vieira González. Es importante señalar que este video es una pequeña aproximación a lo que ustedes van a realizar. Que si en este caso ustedes tienen algunas dudas, para eso existe la sesión sincrónica donde se pueden abordar o los mensajes de la plataforma. Un proyecto de intervención es una acción planeada, sistemática y consistente para presentar una propuesta a solucionar o mejorar una determinada problemática. Por eso lo que ustedes van a hacer es el siguiente recorrido. Van a identificar una problemática y la van a definir. ¿Qué significa conceptualizar? En tiempo, lugar, espacio y características. Para que a partir de ello, con el abordaje de un contenido disciplinar que van a revisar de manera documental, ahora sí puedan generar una propuesta de intervención donde la situación es solucionar o mejorar este tipo de problemáticas que estamos detectando. Es importante señalar que en la mayoría de proyectos de intervención se pide que para identificar la problemática se haga un diagnóstico. Y en este caso se puede utilizar a través de métodos de obtención de información. Pueden ser encuestas, cuestionarios, investigaciones in situ, que ustedes hagan observaciones. Y prácticamente para el desarrollo de este proyecto no será necesario. Lo que ustedes tendrán que definir en la problemática es, primero, qué problema van a atender. Y a partir de ello ustedes lo comiencen a contextualizar, considerando el tiempo, la ubicación y los sujetos, tratando de ser lo más claro posible para que el lector que va a abordar su trabajo identifique cuál es la situación nodular. Aquí una de las grandes problemáticas es que al definir su problema y no hacerlo claro y explícito, puede generar dudas en el lector y en ustedes un proceso de complicación para llegar a la solución. Por eso tienen que ubicarlo de manera clara y que sea fácil de poder abordar. Consideremos que van a tener el proyecto de una semana. Si ustedes abordan cómo se va a solucionar el rezago en todo México debido a la pandemia, pues en una semana no se va a poder hacer en un proyecto, sería imposible. Pero si ustedes definen, voy a atender una problemática para enseñarles a usar la videoconferencia a los alumnos de tercer grado de primaria para que puedan establecer su videoconferencia a través de en línea de la escuela Benito Juárez del municipio tal, del estado tal. Es decir, lo estoy haciendo muy contextualizado. Por eso tenemos que ubicarnos a una realidad concreta y pequeña, que yo recomiendo que sea en el contexto en el cual se encuentran o que ustedes conocen. Arriesgarse a solucionar problemas que no han tenido el contacto con ellos, lo único que va a provocar es que compliquen un poco más. ¿Se puede hacer? Sí, pero les va a llevar mayor tiempo. Aquí es importante señalar que la contextualización va a estar basada en dos principios. Uno, ideas que ustedes tienen, recuperaciones, observaciones, experiencias, pero también pueden traer algún pequeño documento, algún texto, alguna nota de periódico que les pueda facilitar el fundamentar esta situación. Ejemplo, si tú pones que tus alumnos no tienen comprensión lectora, entonces puedes ir a revisar un texto de PISA en donde señale que los alumnos en México entre 5 y 7 años no logran identificar de manera correcta las letras, lo que les dificulta leer. Entonces, el problema que tú estás viendo en tu realidad se puede sustentar con otro material. Ahora, es importante señalar que esto es una situación. Situación en tres niveles. Primero, una situación que está sucediendo y que no puede ser problemática. Es decir, algo está pasando. Por ejemplo, que un alumno llegue tarde. A lo mejor para la escuela no es una situación problemática, nada más está llegando tarde, únicamente. Situación. Una afectación o problema es cuando eso sí ya está rompiendo o está afectando o está provocando algo contrario a lo que se espera de manera ideal. Por ejemplo, que ese alumno llegue tarde, por lo cual está generando que entre tarde a clases
y no aprenda sus contenidos, tenga falta y vaya a reprobar. Esa es la diferencia entre una situación y una afectación. Situación sucede, pero no se define todavía si es bueno o malo. Afectación ya es cuando existe un aspecto negativo. Y una situación de mejora significa que se hace de manera correcta. El alumno está llegando temprano, pero vamos a aplicar un proceso de proyecto de intervención para que pueda llegar más temprano y en menor tiempo. Entonces, yo les recomiendo a ustedes que aborden la situación de afectación, porque esto es mucho más fácil poderlo identificar y que planteen su problema como exactamente eso, una necesidad que tenemos que atender de manera urgente, porque si atienden una situación o una mejora, puede que no se identifique de manera clara cómo van a aplicar eso para solucionarlo y tendrían que justificarlo con mayor detenimiento. Entonces yo recomiendo que sea una problemática y que lo redacten como un problema, porque una de las situaciones de su ejercicio 2 es que lo redactaban como un aspecto positivo y ahí será difícil poder abordar. ¿Qué elementos debe de tener su planteamiento del problema? Número uno, justificar. ¿Por qué esta problemática está relacionada con la educación y es importante poderla abordar? Segundo, describir el contexto, las personas que intervienen, si son maestros, si son estudiantes, de qué edad, sus características, las personas involucradas y considerar los elementos macro y micro. Micro es el contexto particular donde se encuentra el estudiante, que puede ser su salón de clases, su escuela. Nivel macro, ya vamos a hablar que está relacionado con la sociedad, con una determinada región y los dos tienen relación, por eso tienen que tocar la parte micro, en donde se encuentran estas personas, y la parte macro, a dónde afecta. Y por último, formular el problema, donde pueden incluir antecedentes, causas, delimitarlos en área, ubicación, región, tiempo, espacio, y señalando de manera clara la población específica a atender. Aquí hay dos formas como lo pueden hacer. Uno es dividir cada uno esto en apartados y explicar cada uno de ellos. O la otra, presentar uno que nada más tenga el título y desarrollen todo esto de tal manera que se pueda articular. Marco teórico. El marco teórico tiene que estar relacionado con los contenidos disciplinares. Y ya que yo identifiqué el problema a atender, ahora sí, voy a tratar de identificar qué contenidos disciplinares académicos voy a yo retomar para atender esa problemática, considerando los antecedentes, los conceptos principales y las teorías. Si tú estás hablando de rezago, lógico que dentro de tu marco teórico va a haber qué es el rezago. Si tú estás hablando de los problemas de las habilidades computacionales, vas a hablar de las habilidades computacionales. Es decir, de la problemática que identificaste, una partecita de tu marco teórico tiene que estar recuperada al problema y otro a la solución. Por eso cuando vimos el primer esquema estaba a la mitad, porque por un lado van a abordar parte del problema, pero por el otro el modelo basado por competencias. Y recuerden que este es tan enriquecedor que pueden abordar el modelo basado en competencias hacia la educación básica, el modelo basado en competencias hacia la educación superior, el modelo basado en competencias hacia las competencias laborales. Es decir, hacia dónde lo van a enfocar es el tipo de contenido teórico que van a desarrollar. Es importante que aquí lo puedan colocar de manera articulada y no hablamos de nada del problema. El problema se abordó previamente. Aquí es puro contenido académico. Y en muchas ocasiones ni siquiera nos vamos a remitir al problema. Aquí es definir los conceptos, las ideas, las teorías desde la academia. Para que ahora sí lleguemos al diseño del proyecto. Y aquí hay que tener un poquito de cuidado, porque hay diferentes niveles de intervención de un proyecto. Y lo primero es hacer una propuesta. ¿Qué significa? Yo voy a atender ese problema con una propuesta. Y la propuesta es nada más a nivel de voy a planearlo. Punto. No lo voy a implementar, no voy a ver resultados, nada más lo planeo. Tengo propuesta con implementación. Yo lo propuse y lo voy a implementar o propongo implementarlo y hasta ahí queda. Tenemos el tercero que es yo lo propuse, yo lo implemento y voy a evaluar lo que obtuve. Ya después implemento, propongo, implemento,
evalúo y obtengo los resultados para hacer inferencias, hacer una crítica constructiva. Y por último, ahora sí, ya después que llegue a todo ese nivel, genero modificaciones del proyecto como una acción de mejora para otro proyecto. Donde nos vamos a quedar para poder atenderles un nivel de propuesta básico. Es decir, ¿qué tú vas a realizar? Si tú dices que vas a hacer un curso, bueno, entonces a nivel propuesta, no lo vas a llevar a la escuela, no lo vas a implementar, ni se lo vas a dar a entender a tus alumnos. Siempre considera hasta dónde quieres llegar. Si tú quieres llegar a resultados con modificaciones, perfecto, implementalo, aplícalo, pero tú sabes que tienes hasta el domingo para enviármelo. Si tú nada más lo generas a modo de propuesta, que es lo que yo les estoy ahorita comentando, es más sencillo poderlo desarrollar. Ahora, este diseño del proyecto lleva 4 elementos que nos están pidiendo en la rúbrica. Número 1, las métricas. Las métricas también se pueden conocer como objetivos, pero aquí le llaman también metas. Son enunciados a alcanzar, enunciados ideales que van a estar relacionados con tu proyecto, no con el impacto que vas a dar al estudiante. Es hasta dónde va a llegar tu proyecto. Y en cantidades numéricas lo vas a especificar. Tenemos las actividades para realizar, que aquí vas a incluir el modelo y la instrumentación, el cronograma, que tiene que ver con tiempos y actividades, y la propuesta de la metodología a implementar. Voy a mostrarles un ejemplo de cómo desarrollar las metas y las métricas. La meta es el objetivo a dónde va a llegar tu proyecto, no es cómo va a incidir directamente con el estudiante, es hasta dónde va a llegar tu proyecto. Diseñar el curso, implementar el curso, obtener los resultados de la implementación del curso. Recuerden toda esa línea de hasta dónde quieres llevar tu curso. Las metas subsecuentes es tu proyecto hasta dónde lo vas a llevar, dividido en 3 partecitas. Y por último, las métricas tiene que ver de manera concreta con una cuestión cuantitativa. 1, 10, 15, 20%, 30%, 80%, es decir, hasta dónde vas a alcanzar a desarrollar. Este proyecto que les estoy mostrando es una propuesta. Voy a diseñar un curso, nada más lo voy a diseñar. Voy a definir su estructura curricular, voy a desarrollar las cartas descriptivas y voy a construir los recursos didácticos. Únicamente, para mi métrica es un plan curricular, 3 cartas descriptivas y 5 recursos. Eso es lo que yo voy a hacer. Meta integradora, implementar un curso. Ok, mi meta subsecuente es diseñar el curso, buscar el grupo, implementarlo. Métrica, construir el 100% de un curso. Número 2, aplicar al 80% de un grupo de estudiantes. Número 3, aumentar en el 50% de resultados de un examen. Es decir, las métricas son numéricas y es lo que tú vas a alcanzar o lo que tú vas a hacer con tu proyecto. La métrica, lo vuelvo a repetir, es con tu proyecto, no cómo vas a impactar al sujeto. Si tu proyecto es de impactación, ok, llega directo al sujeto. Si tu actividad es de propuesta, quédate nada más hasta dónde vas a construir. Tus actividades tienen que considerar esas metas subsecuentes, las vas a dividir y vas a ir señalando qué se hace parte por parte. Capítulo 1, estructura curricular. La estructura curricular consiste en tal y tal y tal, por eso se ha definido que se va a hacer en 3. Y entonces comienzas a esta estructura curricular tendrá el tema 1, es decir, que tú ya lo construyas. De tal manera que articuladamente ya se esté mostrando. Las cartas descriptivas estarán conformadas por unas líneas en la cual se mostrarán los contenidos y los recursos. Estas cartas descriptivas están basadas por el modelo por competencias. El modelo por competencias señala, es decir, aquí lo vas a empezar a articular. Lo puedes presentar por viñetas o lo puedes presentar por prosa. Yo te recomiendo que se presente por prosa. Y por último, tienes que considerar la metodología a aplicar, que aquí invariablemente es el modelo basado por competencias. Esa es la metodología a aplicar. Con esto, recuerda, hay que tener organización de todo, coherencia entre todo y que esté completo. Si tú dices que vas a hacer hasta los recursos didácticos, entonces en este sentido tienes que abarcar los 3. No puedes señalar en las métricas una cosa y en las actividades otra. El cronograma es una propuesta de las actividades que vas a enumerar de manera consecutiva y le vas a poner nombre, fecha de inicio
y fecha final. ¿Y cuánto tiempo te tardarías tú en construirlo? O en aplicarlo o en evaluarlo, dependiendo del nivel que quieras llegar. Entonces, aquí considera los tiempos y que los tiempos sean coherentes. Si me dices que vas a hacer una planeación por competencias en un día, no sale. Entonces, a lo mejor planeas una semana. Esta es la cuestión. Ya tengo las actividades, las paso un cronograma. Ahora, uno de los aspectos finales es que tú hagas las consideraciones finales. ¿Por qué no se le pueden llamar conclusiones? Porque una conclusión es algo que tú defines después de generar una argumentación. En este caso no es una tesis, es un proyecto sencillo que van a presentar. Por ello ustedes tienen que poner de eso que ya hicieron, qué consideraciones. ¿Tu proyecto es pertinente o no es pertinente? ¿Va a solucionar o no el problema? ¿Qué aplicación va a llegar? ¿Hasta dónde lo vas a llevar? ¿Cuál es la viabilidad? Si está viable, si no es, cómo va a incidir directamente con los estudiantes. Puedes traer información también. Y por último, señala la pertinencia de las limitaciones. Ahí puedes decir, este proyecto nada más se generó como una propuesta, pero en próximas ocasiones a lo mejor se puede desarrollar con mayor situación. Aquí es decir, cuál es el impacto de lo que vas a hacer. Estas consideraciones finales es como tu cierre, en donde todas las cosas que queden abiertas acá, tú las puedes señalar aquí. Y ser claramente esto, que es una propuesta de intervención. Elementos que no debes de olvidar para considerar. La portada, el índice, el abstract, que es ahorita lo vamos a abordar, las fuentes de consulta y los anexos. Son 5 elementos importantes. Portada, en la rúbrica vienen todos los elementos, considéralos. El índice, de manera ordenada todas las secciones. El abstract es un contenido no mayor a 200 palabras, mínimo 150, en donde tú vas a colocar de manera sencilla, como un resumen muy breve, cuál es el contenido que se desarrolla en la situación, la problemática educativa, las posturas pedagógicas que necesitas abordar, el diseño de propuesta de solución, los resultados que deseas obtener y por último, las áreas educativas que se ven favorecidas. Prácticamente, si ves, es el planteamiento de tu problema aquí, la parte académica, el diseño de tu proyecto y las conclusiones, de manera muy, pero muy sencilla. Fuentes de consulta, solamente vas a colocar los documentos que tú utilizaste en el documento, en el texto. No vas a incluir otras lecturas porque estamos hablando que son las fuentes que fundamentaron. Si tú usaste 5 para citar, son las 5 que van a venir. Es decir, si Juan López viene en el texto, Juan López lo tengo que encontrar al final en las fuentes de consulta. Si en las fuentes de consulta viene Chuchito López y no está en el texto, esa es una forma incorrecta de colocarlo. Y por último, los anexos son todos aquellos elementos que tú quieras incluir para tu propuesta. Ejemplo, voy a hacer mi curso y en el curso voy a meter una planeación. La planeación es el anexo. En mi curso voy a utilizar una tabla y es un formato que propongo. Mételo de anexo. Es decir, los anexos es todo aquello que tú vas a construir o vas a recuperar para tu trabajo. Y esto es importante. En la materia se llama anexo. Pero académicamente hay una diferencia entre anexo y apéndice. El apéndice es lo que tú construyes que vas a utilizar. Y el anexo es lo que traes de otros para colocar. Aquí vamos a utilizar los dos como nombre de anexos, ya que así lo recupera la rúbrica. De manera general, esta es una pequeña intervención de lo que vas a hacer. No es un proyecto de 300, 400, 500 hojas. Es un proyecto concreto, sencillo, argumentado y bien trabajado, por lo cual no me preocupa la cantidad de hojas. Me preocupa que por lo menos tengan buena calidad. Es decir, no puede ser menor al número de hojas que propone el formato propuesto, que en este caso serían en total 10 por lo menos. Ya si ustedes quieren colocar más, adelante, sin ningún problema, siempre y cuando contribuya al desarrollo de su proyecto. De manera sencilla voy a terminar aquí, ya no me gustaría ahondar un poco más y cualquier duda o comentario me pueden enviar un mensaje. Recuerden que tienen su sesión sincrónica martes y miércoles, que ese día van a abordar sus problemáticas y por única ocasión voy a abrir una sesión de dudas el día domingo, previamente estoy por confirmar la hora. Cualquier duda o comentario, envíe un mensaje. Hasta pronto.